Bueno, a propósito del tema de las AFP, vamos a conversar aquí en la Central de Informaciones con el congresista Jaime Delgado, a quien le damos las buenas tardes. Bienvenido, Jaime, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, surgió una duda justo mientras escuchábamos al congresista Tejada en el BAIT. ¿Cómo le ponemos en los créditos al congresista Jaime Delgado? Porque ¿en qué bancada está? Simplemente congresista. Por ahora. Por ahora. Así es. ¿Y qué va a ocurrir para las próximas votaciones, ya en la próxima legislatura? Bueno, ya veremos. ¿Desde qué bancada va? Ya veremos. Va a representar Tendremos que evaluar, a digamos, desde qué grupo parlamentario, digamos, se ajusta más a, digamos, a mis posiciones y sobre todo con el tema de protección del consumidor, que es un tema que me interesa de sobremanera porque creo que hay mucho por hacer todavía en este aspecto. Y ahora que está de moda conversar con las fuerzas políticas, ¿ha tenido usted acercamiento con alguna bancada para ver si se pliega más bien a ese grupo? Bueno, en realidad yo siempre he tenido muy buena relación con todos los congresistas, ¿no? O sea, siempre creo que el diálogo debe primar por encima de cualquier circunstancia, porque podemos tener discrepancias respecto de tal o cual tema, pero finalmente yo creo que los intereses del país están por encima de todo, ¿no? Entonces, ya en su momento yo tomaré alguna decisión. Y ahora que Nadine Heredia, la primera dama, ha señalado a través de su cuenta de Twitter lo que parece ser una resolución de la bancada nacionalista, es decir, estar de acuerdo con dejar de lado el aporte obligatorio de los trabajadores independientes a las AFP, ¿reconsideraría regresar a la bancada de Gana Perú, siendo que ese fue el tema, el disparador por el que usted toma distancia? Mira, yo en la última intervención en el Congreso decía, yo quiero escuchar al vocero de la bancada marcar posición con relación a este tema. Congresista Gutiérrez. Al congresista Gutiérrez. Y he venido conversando con gente de mi exbancada, ¿no?, sobre este tema, y no ahora, lo he venido haciendo ya desde hace bastante tiempo. Lamentablemente no se tomó una decisión en esto, ¿no? Entonces creo que es una señal, es un avance, pero en realidad yo no estoy de acuerdo con la suspensión. Lo que yo estoy planteando es eliminar la obligatoriedad del aporte de los independientes. Porque ¿qué sentido tiene? Y de hecho hay algunos proyectos de algunos congresistas que proponen la postergación, o sea, suspender un año más, suspender 2 años más. ¿Para qué? O sea, ya tuvimos esta lección, se suspendió un año, no pasó nada y quedaron subsistente una serie de problemas que han planteado los independientes con relación a este tema. Entonces yo cortaría por lo sano. Ahora, y en ese sentido mi proyecto dice declarar la libertad de los independientes de afiliarse o no a algún sistema de pensiones. En este año se suspendió el año pasado con el San Benito de que había que informar más a los aportantes. Pero no solamente informar más, sino que habían surgido una serie de problemas que en su momento lo hice conocer, de situaciones que cuando fue aprobada esta norma, cuando aceptamos esta propuesta del Ejecutivo, no se había considerado, o sea, no se había puesto de manifiesto, sino un año después cuando la ciudadanía nos los hace conocer. Por ejemplo, una de ellas. ¿Qué pasa con un independiente que en las mañanas es dependiente? Por ejemplo, es un profesor de colegio y está en planilla, ¿ya? Pero en las tardes dicta clases particulares y gira recibos por honorarios. Este señor está afiliado a la ONP y la ONP te exige de que tú tengas que tener 20 años de aportación y llegar a los 65 años y vas a tener una pensión tope máxima. O sea, si ya estás aportando al Sistema Nacional de Pensiones, si ya tienes asegurada con esos aportes una pensión que va a tener un límite, ¿por qué por los recibos que estás girando por las tardes o por las noches tú vas a aportar a algo que no te va a generar beneficio? Ahora, porque tu pensión va a ser exactamente la misma? Eso no se había considerado. Y cuando el tema se discute en la Comisión de Defensa del Consumidor, esa posición no pudo ser la mayoritaria porque según me recuerda la productora, no pasa el tema a la Comisión de Economía, sino que se termina aprobando ahí mismo sin que hubiese un estudio en una segunda instancia. A ver, veamos, ¿no? Cuando ese proyecto llega del Ejecutivo, que propone el aporte de los trabajadores independientes, el único proyecto hasta ese momento que hablaba del aporte de los independientes era un proyecto del PPC, del congresista Galarreta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se discute eso en la Comisión de Defensa del Consumidor, también el proyecto pasó a la Comisión de Economía. Y también ¿pasó a la Comisión de Economía? Claro, por supuesto, pero lo que pasa es que la Comisión de Economía no sesionó, o sea, no agendó el tema y no llegó a tener dictamen. Por eso cuando termina la legislatura había solo un dictamen de la Comisión de Trabajo, presidida por el congresista Gagó, y la Comisión de Defensa del Consumidor.
Y en ambos dictámenes se acepta el tema del aporte de los independientes, más un dictamen en minoría, también del congresista Galarreta, incorporando el aporte de los independientes. Con su voto en contra en la Comisión de Defensa del Consumidor. Claro, pero él tenía un dictamen en minoría donde plantea el voto, porque además ese fue su proyecto. No digo el suyo, en la Comisión de Defensa del Consumidor. En realidad nosotros aceptamos esa propuesta. Nosotros aceptamos esa propuesta. ¿No fue un error ya que desde ahí tenga, en el caso puntual de usted, por ¿no? supuesto, fue un error y lo reconocemos el error porque en ese momento la discusión era por el tema de comisión por flujo, comisión por saldo. No era el tema de los independientes. El tema de los independientes surge un año después, cuando iba a entrar en vigencia. Ahí es cuando la ciudadanía nos hace conocer esta serie de implicancias que no habían sido tomadas en consideración. Desde ese momento yo digo, paremos con esta situación. Entonces, ¿está parcialmente de acuerdo con lo que dice ahora Nadine Heredia porque habla de suspender el proyecto de ley? Yo no estoy de acuerdo con la suspensión. Yo tengo un proyecto de ley en el sentido de que hay que eliminar, hay que declarar la libertad de los independientes de afiliarse o no. Y más bien creo que deberíamos entrar a una discusión de fondo de qué mecanismos se pueden plantear a fin de generar incentivos para que la gente pueda afiliarse, pero no de esta manera. Esta manera no va más. O sea, ya la ciudadanía expuso, digamos, una serie de argumentos que son válidos, que son sólidos. Entonces no tiene sentido persistir en este error. ¿Y de qué manera, ¿Para qué postergamos un año o para qué postergamos 2 años? ¿Para pasarle esto al próximo gobierno o a la próxima legislatura? ¿Qué sentido tiene Aún eso? cuando se diera la suspensión congresista, ¿de qué manera se puede resarcir a las personas que ya están perjudicadas por estar simplemente metidas en el sistema? Leo la portada de La República ayer, 75.324 no pueden desafiliarse de las AFP. Pero ese es un problema de fondo que viene desde hace muchísimos años, no por la reforma, sino por el hecho de que hay gente que se afilió a las AFPs muchas veces con engaño o desinformados. Claro, esto excede el tema de los independientes. Por supuesto, gente que se afilió, por ejemplo, sin haber estado aportando en los últimos 4 meses y en consecuencia no se le generó el derecho al bono de reconocimiento. O sea, ya todos los años que había aportado, 5, 10, 15 años en la ONP, no se les reconoció para su pensión en el sistema privado. O sea, y hay una serie de problemas alrededor de ese tema. Son 75.000 personas efectivamente que reclaman, digamos, salirse de las AFPs porque en las AFPs no tienen pensión mínima. Yo lo he expuesto aquí en este programa en varias oportunidades. Hay gente en las AFPs que está ganando menos de 10 soles como pensión de jubilación. No, eso es Eso no es pensión, esto es un chiste. Y en el caso del proyecto de ley que usted está diseñando... En el Sistema Nacional de Pensiones sí existe una pensión mínima. Por eso es que muchos trabajadores quieren pasarse al Sistema Nacional de Pensiones, por lo que por lo menos ahí se les asegura pues sus 450 soles. En el proyecto de ley que usted está, no sé si por presentar o que está en todo caso diseñando, ¿qué lugar le toca a los independientes menores? Este proyecto que tiene ya varios meses de presentado, lo que yo estoy planteando es la eliminación de la obligación, de la obligatoriedad. Es decir, declarar que los trabajadores independientes son libres de afiliarse o no, y más bien generar un conjunto de incentivos. Por ejemplo, una de las cosas que planteo, no en este proyecto, sino en entrevistas que he tenido, ¿por qué no pensar, por ejemplo, que parte del impuesto a la renta que el trabajador independiente paga, digamos, a fin de año o mensualmente, se le puede aplicar a su fondo de pensiones, a su propio fondo, como una forma de incentivar, decir, oye, en vez de que le pagues al Estado, mira, por los primeros 4 o 5 años, estos impuestos van a ir a tu cuenta. Y el bendito tema de la cultura de ahorro, que es el que se coge el sistema para decir, tenemos que generarla forzosamente porque la población está, entre comillas, incapacitada para desarrollarla. No, es verdad de que no existe cultura de ahorro previsional. Pero eso cómo se mide, si hay estadísticas que señalan o que apuntan a que sí existiría una conciencia de ahorro, por lo menos de ahorro para cosas muy puntuales, ¿no? Claro, no de la forma de una pensión, ¿no? Existen 2,5 millones de adultos mayores, de los cuales solo 1 millón recibe pensión. Hay 1 millón
y medio que no recibe pensión. Probablemente estas personas tengan un pequeño negocio, tengan su taxi, tengan su casa, tengan una inversión. Probablemente hay otros que no, por eso es que se creó Pensión 65. Entonces yo creo que necesitamos revisar integralmente el sistema, cómo mejoramos el sistema, lo que está haciendo Chile en este momento, es decir, una discusión que permita, digamos, mejorar los mecanismos a través de los cuales podamos llegar, digamos, a obtener el objetivo que la gente cuando tenga los 65 años, tenga un modo de subsistencia. Una pensión digna. ¿Qué va a ocurrir con las AFP si es que procede la suspensión del proyecto de ley? Es decir, si lo que dice ahora Nadine Heredia en el Twitter termina aterrizando en el Congreso, se suspende el asunto, ¿qué va a ocurrir con las AFP? ¿Qué va a pasar con Hábitat, que ya tenía un compromiso adquirido? No pasa nada porque simplemente, o sea, no solamente estamos hablando de trabajadores independientes, todos los trabajadores dependientes seguirán cotizando en los sistemas o público o privado, porque además hay una cosa, ¿no? ¿El Estado no se mete en problemas? Porque además hay una cosa, o sea, los trabajadores tienen derecho de optar entre un sistema privado y un sistema público. Y es más, yo creo que la tendencia de los trabajadores es irse al sistema nacional de pensiones. Pero por esta necesidad de contexto político de suspenderlo, ¿el Estado no se va a meter en problemas, no va a tener que pagarle ningún resarcimiento a Hábitat ni a las AFP? Bueno, se tendrá que ver la forma de resolver este tema, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que la suspensión del año pasado generó una expectativa de corregir un conjunto de situaciones que no se dio, y yo creo que las AFPs tienen que ser conscientes de eso, ¿no? O sea, el forzar a los trabajadores independientes, o sea, por la fuerza imponerles esto, o sea, no genera una relación de confianza. O sea, ¿usted está de acuerdo con un sistema en el que las AFP existen, pero con muchísimas más regulaciones de las que hay ahora? Con regulaciones para garantizar transparencia, mejor rentabilidad, participación de los afiliados, y además un sistema que creo que no debería ir necesariamente sostenido exclusivamente en una relación laboral, porque con eso estamos excluyendo al 70% de la población. O sea, tendríamos que repensar el sistema como lo plantea la gente del Banco Mundial y como lo que están haciendo otros países. Esta reconciliación del Partido Nacionalista o de la bancada, por lo menos con el tema de la suspensión, ¿va a hacer que usted considere la posibilidad de regresar o no? Mira, no, mi decisión de retirarme de la bancada es una decisión firme y clara, porque este es uno de los aspectos, pero en realidad yo he mantenido una serie de discrepancias respecto de otros temas también. Pero ¿De qué color va a ser el voto de mañana de Jaime tenemos Delgado? Tiempo para evaluarlo hasta mañana. No hay mucho tiempo, ¿ah? Sí, no hay mucho tiempo, hay algunas horas, pero ya se tomará ¿Votó en contra o a favor? Yo voté en abstención. En abstención. ¿No le parece más bien que, pensando en lo que dijo Ana Jara en el último tramo de su exposición, que la posición de los congresistas debería ser tajante, a favor o en contra, que abstenerse es un poco jugar al suspenso, siendo un recurso lícito de los parlamentarios? Claro. Bueno, eso se verá mañana, tenemos algunas horas para pensarlo. Jaime Delgado, muchas gracias al congresista Delgado por estar con nosotros.